Hasta ahora hemos trabajado con nuestros comandos de color directamente sobre la fotografía, esto es, directamente sobre el background. Pero tenemos otro método de trabajo que es emplear capas de ajuste. Las capas de ajuste me van a permitir aplicar comandos de color no directamente sobre el fondo de la fotografía, sino que vamos a poder editar esa capa. Al ser una capa, es un elemento auxiliar que no estoy aplicando directamente sobre los píxeles de la fotografía. Y con esto vamos a poder hacer muchas cosas, como además de editar, vamos a poder tirar esa capa si no nos agrada y vamos a poder emplear características que son propias de las capas, como la opacidad o los modos de fusión. Finalmente, un punto muy importante de las capas de ajuste es que vamos a poder copiar esas capas entre documentos, de tal forma que vamos a poder reproducir exactamente el mismo cambio de color en documentos similares. Vamos a observar entonces el panel que nos permite trabajar cómodamente con las capas de ajuste, que es el panel Adjustments. Sin embargo, no es el único lugar en donde yo puedo aplicar las capas de ajuste. Anteriormente podíamos aplicar capas de ajuste en el panel Layers. Todavía lo podemos hacer, por supuesto, sin embargo, es más fácil trabajar con el panel específico de ajustes. En el panel de capas o Layers vamos a encontrar las capas de ajuste debajo de este icono. Aquí podemos observar que están presentes las capas de ajuste desde hace muchas versiones de Photoshop. Pero el panel de ajustes es una importante adición en las últimas versiones del programa. Vamos a observar y analizar un poco este panel. En primer lugar, en la parte superior, lo primero que voy a poder hacer es aplicar un ajuste. Aquí vamos a tener algunos de los comandos más importantes de color de Photoshop. En la primera fila, básicamente vamos a encontrar comandos que tienen que ver con tonalidad, aunque están dos de las herramientas más utilizadas, como son niveles y curvas. En la segunda fila vamos a tener comandos específicamente de color, como por ejemplo Hue Saturation, vamos a tener Vibrance, vamos a tener Color Balance, que son tres comandos muy empleados. Y finalmente vamos a tener una fila con comandos tal vez un poco menos cotidianos, pero que también son importantes. Hacen falta todavía algunos comandos en este panel. Por ejemplo, creo que es importante comentar que no está un comando que vamos a ver más adelante, que es sombras e iluminaciones o shadows en highlights, que es un comando que realmente usamos mucho y vamos a explorar en siguientes videos. Pero con excepción de shadows en highlights están los comandos más importantes de color. En la parte inferior de los accesos a los comandos vamos a encontrar algunos presets. Estos presets se encuentran también directamente dentro de los comandos, pero es más fácil colocarlos a partir de las capas de ajuste. De esta forma, si yo quiero aplicar algún ajuste preestablecido de niveles, como por ejemplo aumentar el contraste, Increase Contrast, aquí vamos a estar aplicando un preset. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que como es un preset va a haber un cambio, y este cambio entonces lo vemos en la imagen y lo vamos a poder observar también en el panel de capas. Vamos a esconder, vamos a compactar Mask momentáneamente, y acá vamos a observar cómo Photoshop ha colocado esta capa de ajuste que responde a un preset. Ahora, es importante saber cómo eliminar una capa de ajuste. La forma más rápida de eliminar una capa de ajuste es simplemente hacer clic en el icono de papelera dentro del panel de ajustes y vamos a decirle que efectivamente queremos eliminar esa capa de ajuste. Ahora vamos a aplicar algunos otros comandos. Por ejemplo, si quisiera aplicar un comando de curvas, hago un clic en curvas. En este caso, al no haber aplicado un ajuste preestablecido, todavía no hay un cambio. Modifiquemos algo, como por ejemplo, desplacemos los mediotonos ligeramente hacia arriba para aclarar la imagen. De esta forma, ahora sí, estamos realizando un cambio, y esto lo podemos observar nuevamente en el panel de capas, escondiendo el icono de visualización de la capa de curvas. Vamos a tirarla nuevamente
y vamos a aplicar ahora las correcciones que realizamos sobre esta foto en los videos anteriores, pero esta vez con capas de ajuste. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue disminuir la saturación. Vamos a aplicar entonces Hue Saturation y vamos a modificar el valor a -20. Ahora que ya tengo aplicada esta capa de ajuste, puedo seguir aplicando más capas por encima de este cambio. Entonces vamos a regresar a la lista de comandos. Para eso hago un clic en esta flecha y vamos a aplicar Levels. Esto lo estoy realizando para rápidamente lograr una neutralización en los mediotonos. Todavía se ve un poco magenta, así que voy a ir al canal de verde y voy a desplazar los mediotonos ligeramente hacia la izquierda para que la imagen no quede demasiado magenta o pierda el verde por completo. Entonces, ya hemos realizado dos cambios importantes y ahora finalmente lo que vamos a realizar es vamos a copiar este cambio, vamos a colocar el panel de ajustes nuevamente cerca del panel de máscaras y vamos a colocar en dos vistas para ver dos documentos. En este caso vamos a observar que la fotografía de la derecha pertenece a la misma sesión de fotos y presenta las mismas dominancias o los mismos desequilibrios de color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a desplazar la capa de ajuste hacia la imagen de la derecha, pero este desplazamiento lo que va a provocar es una copia. Entonces vamos a hacer clic, es decir, vamos a soltar y ya vamos a tener copiada esta capa de ajuste de un documento a otro. Hacemos un clic en el documento de la izquierda y vamos a copiar ahora Levels. Lo soltamos y hacemos un clic en el documento de la derecha y ya tenemos entonces ambas capas de ajuste colocadas en los dos documentos. Entonces, esto es algo del poder de las capas de ajuste que me va a permitir copiar ajustes rápidamente entre documentos y también me va a permitir editar esos cambios. Por ejemplo, si en esta imagen, aun cuando es igual a la anterior en tonalidad, yo quisiera hacer alguna modificación más, simplemente voy a hacer doble clic en la capa de ajuste para que el panel de ajustes me muestre este comando, que en este caso es Hue Saturation, que efectivamente posee -20 de saturación. Si por ejemplo quisiera modificar el valor a -15, pudiera realizarlo rápidamente porque hice doble clic en la capa de ajuste. Entonces, de esta forma podemos trabajar muy cómodamente y es una manera de lograr realizar nuestros comandos de color con una cierta consistencia y con facilidad de edición.